RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Les contamos al oído, queridos oyentes, que hablamos con la presidenta de Naturgas y nos dijo que tuvo una entrevista de 3 horas con la ministra de Minas y Energía y que quedaron en pleno acuerdo. En pleno acuerdo sobre la necesidad de defender el gas que hay en Colombia, sobre la necesidad de producir más gas para que el país no tenga que depender del suministro errático de países y de países vecinos en particular, que necesitamos el gas para que haya desarrollo industrial, que necesitamos el gas para que podamos vivir sabroso, con el combustible más eficiente y más barato que existe, que es el del gas. Y le preguntamos a la presidenta de Naturgas si no sería conveniente que estas cosas tan importantes y tan consoladoras las dijera directamente la ministra de Minas, que fue la que escandalizó al país con sus declaraciones. Pero nos dijo que ella se lo había dicho y que se lo había dicho con toda claridad. Y a la presidenta de Naturgas hay que creerla. ¿Será esto cierto? Vamos a tener gas y vamos a tener exploraciones y vamos a tener todo lo que Naturgas propone y la ministra negaba. Pues vea usted, el tono es muy diferente. Una cosa es la ministra en medio del anuncio de que sería ministra, otra la ministra cuando la llaman de unos medios de comunicación a preguntarle y responde de cualquier forma, y otra muy distinta, la versión de esta ministra, que es la misma ministra filósofa Irene Vélez, quien la escucho más tranquila, más por lo menos más responsable en cada cosa que dice, y no se atreve a decir que es que vamos a importar gas o que esto va a ser de un día para otro cerrar el grifo para que tengamos que vernos abocados a cocinar con leña o calentar el agua con el sol, qué sé yo. Escuchemos lo que salió de esa reunión, doctor Fernando, entre la doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas, y la nueva ministra de Minas y Energía. Escuchemos. Acabamos de terminar una reunión con Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, muy interesante, muy juiciosa, para examinar básicamente 3 temas. Lo primero es ratificar nuestro compromiso con el aceleramiento de la transición energética, que se va a hacer de 3 maneras: justa, segura y técnicamente responsable. En segundo lugar, hablamos de la importancia que tiene para este gobierno la soberanía energética, por lo cual entonces estamos comprometidos con, en primer lugar, no generar dependencias, sino por el contrario, ver cómo podemos hacer un uso responsable de nuestros propios recursos, incluyendo el gas. Y por otro lado, nuestro tercer tema el día de hoy fue precisamente unos contratos ya concedidos que tenemos que en este momento examinar, porque reconocemos que hay unos cuellos de botella y tenemos que examinar exactamente cómo los vamos a desatascar. Muchas gracias, ministra. Para la industria del gas natural, todas las fuentes de energía son bienvenidas siempre que brinden respaldo, confiabilidad y tranquilidad a los más de 36 millones de colombianos y comunidades que hoy se benefician del gas natural, por supuesto sin sacrificar la soberanía energética de la que hoy goza Colombia. Adicional, en esta reunión le mostramos a la ministra cómo el gas natural puede ser un acelerador de las prioridades del gobierno nacional en términos de reducción de pobreza, seguridad alimentaria, transición energética y lucha contra el cambio climático, y en el proceso de aceleración industrial que propone el presidente Gustavo Petro. Que sepan los gremios que aquí este ministerio estará siempre de puertas abiertas. Pues esa es la declaración que han dado en conjunto, doctor Fernando, la ministra Irene y la presidenta de Naturgas, la doctora Luz Estela Murgas, de cara a las mismas declaraciones que ha dado la ministra, donde decía que si se acababa el gas en Colombia, porque no iba a haber más exploración y explotación, pues importaba gas desde Venezuela. Bueno, entonces le creemos a la ministra que habla en último término, es decir, a la ministra que escuchamos. No habrá dependencia, se producirá más gas, se va a buscar una transición energética. Ojalá pudiéramos vivir de la energía que suministra el sol o que suministran los vientos. Eso
técnicamente no es viable y demanda de unas inversiones gigantescas y demanda del apoyo de la producción de gas, es decir, de los contratos de exploración y explotación de gas, ¿no es cierto? No es que el sol por su propia cuenta vaya a producir la energía necesaria en los hogares para cocinar, sino que se necesita que esto se convierta en una energía que se pueda transportar, que se pueda manejar, y eso no lo impulsa sino el gas natural. Además que para los que creen que esto solamente es instalando unos equipos para poder recoger energía solar, hay que recordarles que precisamente esos aparatos y esos elementos que se utilizan, doctor Fernando, al final de su vida útil, que no es muy larga, termina convirtiéndose en un problema para la disposición de los desechos que se producen. Así que el tema es de analizarlo con mucha calma, con mucha tranquilidad y no de inventarse locuras como la de mañana no hay más gas, vamos a trabajar con energía solar y energía eólica. Creo que O vamos a importar el gas de Venezuela. Mucho peor todavía. No se les olvide que yo les asigné la tarea de saber si las grandes cantidades de gas que se le entregaron a Venezuela por la Guajira en desarrollo de unos convenios que se hicieron con Venezuela, si Venezuela los pagó. Estamos pendientes de eso. Sí, señor. Sí, que nos cuenten si Venezuela hizo esos pagos y si Venezuela estaría en condiciones de suministrarnos el gas que nosotros no producimos, porque Venezuela está muy mal en la producción de hidrocarburos. De 3,5 millones de barriles de petróleo que producía, está en unos 600 o 700 mil barriles. Esto es una cosa descomunal y tiene unas deudas enormes pendientes de pagar con la China y tiene que atender su propio mercado. Y entonces, ¿cuál es el gas de sobra con el que podrá atender las necesidades de Venezuela y las de Colombia? Se preguntan, ¿no? Bueno. Vamos a ver entonces ahora qué sigue con la ministra de Minas, que está muy dispuesta, como resultó también muy dispuesta la ministra de Salud, Carolina Corcho. Eso es cosa que debe tranquilizar a los colombianos. Se pronunció sobre la reforma a la salud, una de esas reformas que se creía serían de inmediato presentadas ante el Congreso de la República. No es así. La reforma que ella va a plantear tendrá debate el próximo año. Dice que seguramente en marzo se presente la reforma a la salud y que lo que se busca es resolver el problema de atención en Colombia, que es una propuesta de transformación del sistema de salud, pero que de ninguna manera significa que vayan a destruir el sistema. Le escucho un tono menor, doctor Fernando, a la ministra Corcho, quien había dicho que había que acabar con el sistema de EPS. La escucho un poco más tranquila y la escucho con la idea de poder sentarse con los gremios, sentarse con el gremio de salud y conversar las cosas para llegar a un acuerdo para mejorar el sistema, porque indudablemente lo que hay en el sistema de salud, que cubre más del 99% de los colombianos, lo que requiere es mejorarse, no desestructurarse o desmontarse, como se planteaba en campaña. Un sistema de salud que ha sido admirado en el mundo entero, porque con todas las deficiencias que tiene, y las tiene, no hay duda ninguna, y todo es susceptible de mejorar, también todo es susceptible de empeorar, pero esa capacidad que tiene de cubrir prácticamente a todos los habitantes de la República con un sistema de salud perfectamente democratizado. Es la misma salud para el más pobre que para el más rico. Son los mismos elementos de que se compone la atención y tenemos una salud privilegiada, con fallas, con deficiencias que es menester arreglar. Pero la ministra prometió acabar con las EPS porque eran una fuente de corrupción y por no sé cuántas cosas más. Entonces vamos a ver qué ocurre con la reforma a la salud. Ya no quedó para este año, ya se anunció para el año entrante, para marzo. Hágame el favor. No, y mire, doctor Fernando, cuando uno lee esas declaraciones de la ministra, que a propósito, ayer en una reunión que tuvo con el gobernador del Magdalena, uno la siente muy distinta. Y qué bueno que
que caigan en la cuenta que la cosa no era aterrorizando a punta de promesas o de amenazas inclusive en contra de los sistemas que están establecidos en Colombia, sino llegar a mejorarlo. Y eso lo hallo muy parecido a lo que pasó con la ministra Irene, la ministra de Minas y Energía. Le bajan el tono porque pues una cosa es la campaña donde se promete cualquier cosa y otra cosa es lo que realmente está al alcance para poderse ejecutar. Como les decía el ex senador Robledo, o senador Robledo, ya no vino al Senado, ¿no es cierto? Ex senador. Les decía, señores, ya consiguieron los votos, ya están en la presidencia de la República, ya tienen el poder, ejérzanlo, pero ejérzanlo razonablemente. No cometan equivocaciones como las que él estaba criticando, y las estaba criticando con toda razón y con toda firmeza. Bueno, y este próximo miércoles empieza el debate en el Congreso, nada menos que de la reforma tributaria. Reforma tributaria que, cuidado, tiene muchos aspectos peligrosos, tiene muchas realidades amargas. Vamos a ver qué pasa con la reforma tributaria. El presidente de FENALCO nos decía ahora que entre la reforma tributaria y las otras decisiones o proposiciones de la ministra de Trabajo van a acabar con el país. Reforma tributaria. Próximo miércoles, ¿no? Próximo miércoles llega el texto a la Cámara de Representantes y se empieza a debatir en las conjuntas, en las comisiones terceras y cuartas, la reforma tributaria. Vamos a ver cómo va a ser ese debate, cuánto va a tardar el debate de una reforma que tiene más inquietudes que certezas. Pero ya escuchamos, doctor Fernando, en el pasillo a gente del Partido Conservador, a gente del Partido Liberal, diciendo, no, venga, esto no es tan así, la verdad no podemos tramitar la reforma como la están planteando. Bueno, no sé si nos van a dar sorpresas. Esto de la amenaza de la maquinaria, la aplanadora, aplastante, parece que no es tan así. Y ya lo veremos el miércoles cuando arranque la discusión. Claro que, mire lo que pasó con la elección de Contralor, ¿no? En la elección de Contralor funcionó la aplanadora. El Centro Democrático votó con pleno conocimiento de causa y con plena responsabilidad. Los demás se habían decidido por una candidata, una mujer que iba a ser elegida, y de pronto dieron el volantín y votaron por el doctor Carlos Hernández, ¿no es cierto? ¿Rodríguez? Sí, señor, sí. Bueno. ¿Y por qué lo hicieron? Pues orden de arriba, la aplanadora funcionando. Carlos Hernán Rodríguez, el nuevo Contralor de la General de la República. Voy a hablar un poco de él, aprovechemos de una vez, doctor Fernando, para hablar un poco de su perfil. El doctor Rodríguez nació en Palmira, en el Valle, es de la Universidad Santiago de Cali, estudió Derecho, se especializó en la Universidad Libre en Derecho Constitucional. Como servidor público inició su carrera en el 95, fue electo concejal de Palmira, después fue diputado de la Asamblea del Valle, ayer lo comentamos acá, donde se salvó por fortuna del secuestro en el que fueron obligados a salir de la asamblea. Recuerda usted los 12 diputados que terminaron 11 de ellos asesinados en manos de las FARC, y se salvó porque tenía una cita médica con su hijo, así que ese día no estuvo en la asamblea. Después pasó a ser secretario de despacho de la Gobernación del Valle, después pasó a ser secretario de Planeación. Después también fue Contralor Regional del Valle, se desempeñó como defensor del pueblo, director nacional de la Defensoría Pública. Hace 5 años fue auditor de la General de la República. También, ¿qué otro cargo tiene él? Es decir, auditó a la Contraloría. Auditó a la Contraloría, sí, señor. Claro, el oficio del auditor de la General de la República es auditar a la Contraloría General. De manera que pasó de ser examinador a ser el examinado. Ayer, en la víspera de la votación, muy temprano se conoció de la renuncia a la aspiración
para ser contralora de la señora María Fernanda Rangel, que recordemos está en la Contraloría, muy cercana al actual Contralor General de la República, Felipe Córdoba, y también a Juan Fernando Cristo del Partido Liberal, exministro de Juan Manuel Santos. Se pusieron de acuerdo y los votos quedaron de la siguiente manera. En la Cámara de Representantes, 181 votos en total, 14 fueron en blanco, uno por una candidata Elsa y 166 por Carlos Hernán Rodríguez. Barrió en la Cámara de Representantes. En el Senado, lo mismo. En el Senado fueron 105 votos en total, 94 por el doctor Carlos Hernán Rodríguez, uno por María Fernanda Rangel, pues que ya no estaba en la baraja, pues anunció unos minutos antes que se retiraba, 9 votos en blanco y uno nulo. Ni siquiera los del pacto histórico que habían anunciado que no querían ese contralor, dejaron de apoyarlo. Ahí vemos que hay 9 que votaron en blanco, entre otros Gustavo Bolívar, que dijo que no le gustó la forma en cómo se llevó todo el proceso. El caso es que sí, hubo una aplanadora. Muchos sitúan al doctor Carlos Hernán Rodríguez en el ala cercana al presidente Petro, otros dicen que no lo es, que es un gran funcionario público, que tiene una excelente hoja de vida y que por esa razón había que apoyar la candidatura de él, que ya lo convierte pues en Contralor General de la República. Nada menos con una nómina de 5.000 personas, casi en su totalidad elegidos por merecimientos, pero tiene otros 5.000 contraticos que son de libre nombramiento y remoción. ¿No es verdad? Sobre eso no se hace énfasis. Sobre lo que significa la nómina paralela, aunque no se preocupe que en este gobierno las nóminas paralelas se van a acabar. No sé cuándo. Pero la Contraloría no es parte del gobierno, de modo que no se preocupe. No, es que ya están anunciando reformas, ya anuncian reformas a la forma de elegir los órganos de control y a la composición de los órganos de control. Vamos a ver en qué terminan. Por ahora, anuncios, todo es hecho político. Muy bien. ¿Y que Francia Márquez sigue viviendo sabroso? A ver qué le está pasando ahora allá. Ella sí sabe vivir sabroso, doctor Fernando. Pues muy bien, vean ustedes, los investigadores periodísticos en Colombia lograron determinar que de acuerdo con el sistema de administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la vicepresidente Francia Márquez sigue apareciendo en la base de datos única de afiliados como activa en Cali en seguridad social subsidiada. Está activo, aquí veo yo el registro, aquí está el nombre de ella, el municipio, en donde está afiliada, su nombre completo, su cédula, estado activo, entidad promotora de salud, Servicio Occidental de Salud, SASOS, CM, régimen subsidiado, fecha de afiliación 0106 del 2017, fecha de finalización de la afiliación 0609 del 2022, a tipo de afiliado, cabeza de familia. Muy curioso que hubiera estado subsidiada desde el 1 de junio del 2017 y lo estará hasta el próximo 6 de septiembre del 2022 y ella no dice nada. Esto a pesar de que la vicepresidente de aquí en adelante, digo yo, desde que se posesionó el 7 de agosto, tendrá un salario de 28.408.081 pesos. ¿Más la casa? ¿Más los servicios públicos? Claro. Por eso. Efectivamente es mucho más de 28 millones. Si uno tiene la casa, si uno tiene los servicios públicos, si uno tiene vigilancia, si uno tiene todas esas cosas, pues los 28 millones se convierten en 40 millones de pesos tranquilamente, o quién sabe en cuánto. Muy bien. Y el ministro de Justicia insiste en que no quiere más cárceles, que las cárceles no sirven para nada, que eso es un esfuerzo fallido, que no van a construir una sola cárcel adicional y que lo que hay que hacer es desocupar las cárceles, sacar a la gente a la calle, que es de otra parte lo que están haciendo. Bueno, Demar, en un minuto estaremos con el doctor Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo experto en salud pública, quien nos va a decir cómo es que se está terminando la pandemia del coronavirus y cómo podemos llegar a un estado endémico, lo que eso significa, esa diferencia. En un minuto, Luis Jorge Hernández, médico epidemiólogo, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. Ya tenemos las 7 de la mañana, 46 minutos.